Agradable temperatura a esta hora, 29 grados. Digo agradable porque el calor que tuvimos la semana pasada es muy distinto a este que estamos teniendo a esta hora, que estamos saliendo de una temperatura un poco más fría, por cierto. Bueno, ahora estamos recibiendo el calorcito ya primaveral y disfrutando de lo que ya es el término de la tarde del día de hoy. Nosotros estamos empezando un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? El gusto de compartir nuevamente con ustedes a través de un nuevo capítulo de Crimen y Castigo, en el cual vamos a estar comentándoles muchas novedades. Hoy tenemos preparados varios materiales para compartir con ustedes de circunstancias que se dieron en nuestro país, que tienen que ver con el tema de la seguridad, eje central de este programa, pero así también que tiene que ver con la cuestión social de nuestro país, y la derivación de todo lo que ocurre también en nuestro país. Situaciones que tienen que ver también con el manejo de la tecnología, por ejemplo. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Les invitamos a participar en el WhatsApp 0971-444-200. Pueden enviar sus mensajes para compartir con nosotros lo que quieran hacerlo, preguntas, inquietudes, críticas, bueno, saludos, lo que ustedes quieran hacerlo. A partir de ahora está habilitado el WhatsApp de ABC TV para participar en el programa de Crimen y Castigo. Y vamos ya al primer tema que nos propone nuestro productor Blas López. Y una proposición que tiene que ver con el hecho de cómo pueden ocurrir las cosas, el contexto social y el lugar mismo también donde ocurrió esto. Porque es una cuestión lisa y llanamente de delincuencia común. Pero las circunstancias que se dan hacen de que este tema deba ser comentado. Por una parte, gente trabajadora. Por otra parte, toda una familia. Por otra parte, vagos que van a atacar a esa familia, y por otra parte que este hecho termina ocurriendo en una ciudad que, si bien es considerada violenta, el tipo de delincuencia que hay en ese sector, como lo habíamos dicho varias veces, tiene otra raíz, otro origen. Es de la mafia organizada, no precisamente el de la delincuencia común. En Pedro Juan Caballero específicamente estamos hablando. Sin embargo, lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con el asalto a una familia que vendía o que vende todas las noches los famosos asaditos. Esto ocurrió en la fracción Reyes Católicos y tuvo como protagonista a dos mujeres trabajadoras. Estaban trabajando, en realidad lo hacían con el apoyo de una tercera mujer, madre de una de ellas, y una criaturita que también estaba participando de esa labor. Estábamos hablando de toda una familia que estaba vendiendo asaditos, la fracción Reyes Católicos específicamente. Antes de hablar o antes de escuchar a la víctima, vamos a explicar qué fue lo que ocurrió. Esta gente, y esto ocurrió el miércoles pasado a la noche, esta gente estaba haciendo su venta habitual, lo hace todas las noches, una venta, dicho sea de paso, obligatoria para sostener a la familia. Abuela, madre, hija, nieto. Así estaba conformado el cuarteto de trabajadores que estaba vendiendo el asadito, hasta que repentinamente llegan al lugar dos tipos, a bordo de una motocicleta. Directamente se le van a la carga, pistola, cuchillo y la plata. El famoso pedido, quiero la plata. Traer la plata, traer la plata. Las mujeres se sorprenden, hasta una de ellas dice, me pareció que era una broma. Sin embargo, no era una broma, era un asalto. Pero las mujeres no accedieron al asalto. Y acá viene lo interesante. Se resistieron al asalto. No querían que les lleve lo único que estaban recaudando ese día. ¿Y cuánto era? 40.000 guaraníes. Estos desgraciados, sin embargo, siguieron con el intento de sacarle el dinero, empezaron a forcejear. Había sido, el arma de fuego que tenían consigo era de juguete. Entonces no podían hacer más que forcejear con ella, hasta que uno de ellos sí tomó el cuchillo que llevaba consigo y apuñaló a las dos. Las víctimas fueron madre e hija, ya les digo los nombres: Lidia Maidana de Garay, de 50 años, y su hija Nidia Garay Maidana, de 28 años. Resultaron heridas. ¿Pero qué pasó? No pudieron sacarle la plata porque el vecindario empezó a escuchar el grito. Empezaron a salir los vecinos de la casa y uno de los asaltantes le dice al otro, vamos de acá o si no nos revientan. Y en lugar de subir a la moto y huir, salieron corriendo. Se terminó abortando el asalto. Y yo les decía, ¿por qué este contexto social? Porque estas mujeres defendieron a muerte lo que tenían a esa hora. Eran apenas 40.000 guaraníes. No vale una vida, pero para ellas sí,
porque es la recaudación del día a día. Y esto ocurría en Pedro Juan Caballero. Pero vamos a escuchar lo que decía la víctima, una de ellas, con relación a este tema. Nidia Garay habló y contó lo que vivió en ese momento. Ese chico en botón de mano ya tarde me dice. El brucache no es moto porque si se moto ya andaba ese. Bueno ya era la moto ese. Ya se ha yo la moto. Hacia un ajeno y luego más era buquero. Mamá ve a mañana se acuerda porque tú dices mamá no estamos en show hoy velo o está yo no niempo tú. Ahora La 11. La 11 de la noche. Sí. Veo a punto. Ahí como Pepe Tapé vende la petilla. Escuela Niño Jesús. Siempre Pepe Tapé. Siempre. Pepe es muy la venderoga. Bien. Veo apuntado de la asalto. Casi se pegó ya tú puedes ver ahora la hora que se hace más hermano. Asalto a donde dice. Ne bolsón dice. Mañana se bueno, estamos bien me hace. Ahí ve a la se bolsón. Ambas sabe. Hoy el día la se sacó hoy tirón de mundo. A ver tú, ay, ayer no está si se lleva a ya la otra punta se le llama. Apuntarse le llama, a ver, ese de moto ese. Hoy yo la se moto haría por la vetivo llevar a mundo se a bucoto. Hay poca se le lleva. Ay, ese poise. A ver, no paso a a la tipo hace años caramba porque la año caramba voy le llevo porque la no voy le pistola no puedo ir la pistola voy año caramba la pistola deja pero utilizo bebé hace no pasa eso pero yo no pago pero como que veo año caramba la pistola a ver le eso si va ella pide eso va a decir vaya pita eso. Eso se oía Pepe otro motorio. La otro motorio. Eso es yo no me haya disparado que ya está mal la uva eso. Pepe ya o para la vecino. O imagina algo. Eso es cultura pesan hau pero mamá ho ama. Habi la se me begunya imañe eso. Mengaña se la se me begunya ibe. Pues la tipo por un lado ya mengaña la se me begunya ibe pero se no paga. Se no paga cosa suave. Hau bebé mengaña se me begunya hijo hanya karena maju la tipo bebé ya entonces la hakula se lomo. Ya sabu que te cuña cara yo disparado avisa pero otro petiñero bebé ya upa me bebé sai piacho le pistola. So dispara ya la moto. Momento Pepe vende en me encuentra la de Sí, se me hace ya pi. Porque la ella pi. Pero si solo añadiendo la hakuja. A ver si me ama manta ve ani apu ango akala se me bu. A ver ya na donde que te me nyembu la se de tuma. ¿Dónde llegó tú le decía? Oye, le decía. Sí. Esto es lo que contaba una humilde vendedora de asadito. La circunstancia en que ocurrió el hecho, cómo vivió ese momento, cómo actuaron los asaltantes y sobre todo cómo defendieron también ella y su mamá, el producto de la ganancia de ese día. Y yo decía, esto ocurría en Pedro Juan Caballero porque tiene un contexto particular. Pedro Juan Caballero se maneja por códigos. Es decir, situaciones como estas son poco probables que ocurran en Pedro Juan Caballero. El poblador, el pedrojuanino, sabe de que hay cuestiones de que no son negociables allá. Y tiene que ver con el tema de la delincuencia común. Y de un tiempo a esta parte está aflorando la delincuencia común. Fíjense, esa pistola es de juguete. Estábamos viendo la motocicleta allá. Y también un casco. Todo eso dejaron los delincuentes. Se nota que no eran nada profesionales los que intentaron perpetrar el hecho. Pero lo grave de todo esto es que nuevamente digo, porque hace una semana hablamos de otro asalto también en Pedro Juan Caballero. Lo grave de todo esto es que empieza a ocurrir este tipo de hechos en una zona que aparentemente era inadmisible, este tipo de situaciones, paradójicamente por cuestiones que tienen que ver con el código de la delincuencia. Pero para ser más específico, para ser más claro y para hacer un análisis de lo que está ocurriendo en esa ciudad, nos vamos hasta Pedro Juan Caballero con nuestro compañero Cándido Figuereo. ¿Qué tal, Cándido? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia. Sí, efectivamente, Osvaldo llamó poderosamente la atención y no hay que tener muy en cuenta esto que ha sucedido. Esto puede tener repercusiones que ya sucedieron en otras oportunidades cuando
trabajadoras y trabajadores humildes que están vendiendo asadito o vendiendo otros comestibles en la calle son molestados por estos delincuentes. Muchas veces aparecen estos delincuentes con las manos cortadas, asesinadas y tirados sus cuerpos en algún lugar lejos retirado del centro urbano de Pedro Juan Caballero. Realmente es la valiente actitud de estas mujeres trabajadoras que estaban vendiendo, acá nosotros le llamamos el espetiño al famoso asadito, ustedes lo dicen ahí por la capital del país. Sí. Y bueno, es el, digamos, el que ayuda al pan diario de muchas familias de escasos recursos económicos aquí en la frontera. Muchísimas partes de la ciudad, durante apenas oscurece, ya comienzan a humear los espetiños o asaditos que da el sostén diario para muchas familias. En este caso hay que tener en cuenta de que estos malvivientes no salieron con la suya, a pesar de que presentaron una pistola que a simple vista y mucho más en horas de la noche, ya eran las 11 de la noche, esa pistola, ¿quién puede creer que no sea una pistola verdadera? Pero gracias a la valiente acción, que no siempre es recomendable, porque imagínate que si esa pistola era verdadero, entonces la historia que hoy estaríamos contando podría ser totalmente diferente. Pero bueno, es como vos decís, es algo raro que ya está casi sucediendo a diario. Son ya varios hechos de asalto de estas características. Y bueno, no hay que sorprenderse si en las próximas semanas tengamos aparición de cadáveres con mano cortada, porque es un código que se maneja aquí en Pedro Juan, que dentro de lo que es la mafia fronteriza, de personas trabajadoras y mucho más de gente de escasos recursos económicos que están luchando por el pan diario, sean molestados por estos delincuentes. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo, Cándido? ¿Por qué se están arriesgando más en Pedro Juan Caballero cuando vos mismo decís, y el poblador pedrojuanino lo sabe perfectamente, el que hace este tipo de situaciones puede tener una respuesta muy violenta, por cierto, es decir, puede ser objeto de ajusticiamiento, y no precisamente por una acción policial, sino por la misma mafia? Y bueno, en estos momentos hay que tener en cuenta de que en los últimos meses han caído grandes peces gordos, que son los responsables, digamos, de la mafia fronteriza, de la delincuencia, digamos, organizada que es la frontera. No se puede dejar de recalcar de que en estos precisos instantes hay un vacío de poder dentro de la mafia fronteriza, y hasta que alguien surja nuevamente, después de lo que sucedió recientemente, la captura de grandes peces gordos que fueron llevados a Brasil, y hay un vacío de poder desde la época en que manejaba Fatih Amil, en que era totalmente impensable que un vehículo fuera robado aquí en esta frontera. Eso era algo imposible, la gente estaba acostumbrada a dejar inclusive la llave del vehículo en el contacto sin que nadie pudiera insinuar, aunque sea mirar hacia ese vehículo. Luego tuvimos la época de Jorge Rafat, que también manejó con mano dura la frontera y específicamente a estos delincuentes de poca monta. Y, sin embargo, actualmente hay un vacío de poder dentro de la mafia fronteriza, y eso también atrae a que muchos delincuentes comunes y de poca monta se arriesguen a hacer estos tipos de asaltos. Mira de lo que estamos hablando, Cándido, de lo que estamos hablando, de que hay un vacío de poder, pero en el ámbito mafioso, no precisamente en el ámbito del Estado, y eso favorece a la delincuencia común. Qué paradójico es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que aquí la presencia del Estado es casi nula, ¿verdad? Como siempre he dicho, ¿verdad? Acá la ley del más fuerte y la ley del que más dinero tiene y el que más poder de fuego tiene siempre ha tenido, la última palabra. Necesitamos en esta frontera seca, hay que tener en cuenta que tenemos lugares de la frontera en que uno puede poner un pie en el Brasil, otro pie en el lado paraguayo. Tenemos extensas fronteras donde no hay ninguna casa ni en ambos lados que se presta para la delincuencia. Entonces necesitamos
un aparato del Estado que pueda darnos seguridad en estas franjas fronterizas. Para eso necesitamos, pero más elementos de trabajo, más elementos de, digamos, de tecnología. Necesitamos un montón de cosas para que realmente el Estado se haga sentir en esta parte del país y que pueda garantizar la vida y la seguridad de las personas en esta parte del país, Osvaldo. Cándido Figueredo, muchas gracias. Estamos en permanente contacto contigo. Un abrazo y un respeto a la audiencia. Cándido Figueredo Ruiz, corresponsal de ABC en Pedro Juan Caballero. Me quedo con lo que él decía también. Fue admirable y valiente la forma en que se defendieron estas mujeres, pero no es lo recomendado. Imagínense si no era una pistola de juguete. Y como alguien podía saber si era una pistola de juguete o no también ya en ese momento. Pero queríamos comenzar con esto, reitero, para contextualizar lo que está ocurriendo en nuestro país, en una zona que no es precisamente conocida por la delincuencia común y que ahora está teniendo este tipo de situaciones que se dan en la misma calle y que las víctimas son familias trabajadoras, en este caso 4 mujeres. Bueno, 3 mujeres y un niño, para ser más precisos. Vamos a hablar de otro tema que también fue noticia entre la noche y la madrugada. Volvió el famoso sexting. Ustedes recordarán que mucho acá hablamos de lo que es el sexting. Esta figura que tiene que ver con filmar o tomar algún tipo de filmación en situación íntima de una persona y luego amenazar a esa persona con difundir ese vídeo si es que no pone una determinada suma de dinero o si no va contribuyendo mensualmente o como sea, una determinada suma de dinero. Fue muy famoso eso hace un mes aproximadamente. Llegamos a hablar de un caso que inclusive se llegó a pagar $60.000, o se llegó a pagar $60.000, una suma sideral ya en su momento, para que no se le cuente a la familia lo que estaba haciendo la persona que cayó en la trampa de alguien que se hizo pasar como mujer y terminó captando una imagen íntima de esa persona. Se dio nuevamente esta situación, pero lo paradójico acá, o lo novedoso, mejor dicho, tiene que ver con que la víctima fue una mujer. Y es uno de los primeros casos probablemente. Nos decía el fiscal Joel Casal, que está al frente de esta investigación, en mi unidad es el primer caso en el cual una denuncia viene por parte de una mujer. Ayer a la noche detuvieron a una persona denunciada en este caso en un procedimiento que realizó el fiscal Joel Casal con agentes de la comisaría, o mejor dicho, del departamento antisecuestro a cargo del comisario Jorge Olmedo. El detenido es Arnulfo, mejor dicho, Eduardo Wash, de 31 años. El operativo fue ordenado por el juez de J. Augusto Saldívar, Leonardo Ledesma, y se dio de la siguiente forma. Les voy a explicar cómo ocurrió el hecho, luego hablamos con los protagonistas de este caso. Este señor Wash conoció a una joven en una fiesta. Empezó a entablar conversación con ella, se cayeron bien, etcétera, etcétera. Ustedes saben todo lo que puede pasar en una fiesta cuando 2 personas se llevan bien. Y terminó esa fiesta con una relación íntima. Hasta ahí todo bien, sin ningún problema, había comunicación, etcétera, etcétera. Hasta que este señor le envía un video a la joven y le muestra que estaba totalmente grabado, con la consiguiente advertencia: este video yo voy a difundir si es que vos no me pagas 600.000 guaraníes semanal hasta fines de diciembre, donde te voy a entregar, o mes en el cual te voy a entregar mi celular y voy a viajar. Esa fue la advertencia. Y entonces la joven, que nos explicaban, no tiene muchos recursos, como podía, le iba pagando semanalmente a este señor de 31 años la suma de dinero para que no difunda ese video. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se quiso ir más allá el extorsionador. No solamente le pidió más plata, sino le dijo, y discúlpenme que sea chabacano, pero básicamente va por ahí la cuestión, le dijo: vamos a hacer ahora un trío, o si no difundo esta información. La joven pidió tiempo y como ya no aguantaba más la extorsión, fue y denunció el hecho a la fiscalía. A partir de allí se montó un escenario en el cual participó la fiscalía y la policía y lograron atrapar al extorsionador. El comisario Jorge Olmedo del Departamento Antisecuestro, el fiscal Joel Casal, estuvieron a cargo de este operativo y hablaron con ABC TV tras culminar el operativo. Esta persona es sindicada como supuesto autor de un hecho de extorsión
conocido con la modalidad de sexting. Esta persona estaba teniendo la intención de acceder a un monto de dinero a través de imágenes que él mismo tenía en su poder, donde mantenía relaciones íntimas con una persona quien formuló denuncias sobre este hecho en este departamento. ¿En qué tipo de aparato tenía? ¿Computadora, celular? Bueno, en el momento de la aprehensión se procedió también a la incautación de un elemento probatorio en el cual presumimos se encontrarían las imágenes. El aparato telefónico está aquí ya a cargo del Ministerio Público. Se trata con una total confidencialidad posible y se procede ya a hacer el seguimiento posterior a esto, cuyo resultado hoy tenemos a la vista que una vez que fue solicitada esa suma y una vez recibida la denuncia acá, se solicitó al juzgado de J. Augusto Saldívar, se solicitó la autorización para una entrega vigilada. El seguimiento lo hizo la Policía Nacional ya en conjunto con la Fiscalía y hoy la víctima fue citada en un lugar en la zona de Ita, donde se realizó esa entrega. Pero previo a eso ya hubo giros de dinero por parte de la víctima, y lo cual ya concretó prácticamente el hecho punible de extorsión, ¿verdad? Esa entrega vigilada a la que hizo alusión el fiscal Joel Casal tiene que ver con un operativo encubierto. ¿Qué fue lo que hicieron con la joven cuando realizó la denuncia? Le dijeron mantener contacto con esta persona, hacer todo normal, hacer como si nada está pasando, seguirle la corriente, decirle que sí a todo y le vamos a caer en el momento preciso. Y el momento preciso fue anoche, en J. Augusto Saldívar específicamente, cuando en un operativo encubierto le entregaron 6 billetes de 100.000 guaraníes totalmente fotocopiados, y una vez que recibió Wash ese dinero, allí le cayó encima la policía. Le incautaron teléfono celular que, dicho sea de paso, se encontraron más fotos íntimas y de otras mujeres, por lo que no se descarta también la posibilidad de que haya más víctimas de extorsión. Y aquí es muy importante, tenemos que decirle a la ciudadanía de que tiene que confiar, en este caso, en la Fiscalía, porque se guarda la identidad de las personas, en absoluto se relaciona o se da a conocer el perfil de esa persona, porque el objetivo es caer a este tipo de personas o a este tipo de delincuentes que están extorsionando a través de imágenes que ellos consiguen de una u otra forma para obtener dinero. El sexting se da en diferentes situaciones. La que vimos hoy o la que estamos contando hoy tiene que ver con que directamente la persona logró seducir a la víctima, le llevó a un escenario en donde por lo visto tenía montado cámara fotográfica y filmadora y logró captar todo lo que a él le interesaba como para poder posteriormente preparar un vídeo y decirle: esto van a ver todo el mundo, o esto va a ver todo el mundo si es que no pagas esa suma de dinero que te estoy proponiendo, que era 600.000 guaraníes semanal hasta fin de año. Imagínense, la víctima no tenía, era de escasos recursos y no sabemos cómo habrá hecho para conseguir ya la primera o segunda suma de dinero que logró pagar. Hay muchos datos que se mantienen en confidencialidad, obviamente, por respeto a la misma víctima. Pero esto fue lo que ocurrió. Y recordemos que otra de las formas tienen que ver con las redes sociales. Por ejemplo, a través del Facebook es muy común de que te venga un pedido de amistad de una mujer muy bella, por cierto, y que empiezan a entablar conversación y que en medio de esa conversación le pida una foto íntima, y el caballero que no está preparado para el efecto y cree que realmente está hablando con alguien que no esperaba hacerlo, a lo mejor nunca, le envía esa foto íntima, se convierte ya en esclavo de esa persona que posteriormente va a empezar a extorsionarla. Son muchísimos los casos de sexting que estamos teniendo acá en nuestro país y que la Fiscalía está indagando. Lo importante es que se den los datos precisos para que la Fiscalía también recurra a la Policía Antisecuestro, que ya está preparada para este tipo de situaciones, y se caiga o se le haga caer a los responsables de este tipo de hechos. Reitero, y esto es muy importante porque acá está el gran problema, el tema de la identidad. Se resguarda la identidad. Por lo menos hasta ahora vimos mucho profesionalismo por parte de los fiscales y policías que estuvieron interviniendo. Ocurre que normalmente no es luego el caso de que te filmen desnudo y que ya te pongan al descubierto, sino que en muchos casos los o las víctimas, por ejemplo, son casadas o son docentes o tienen algún tipo de profesión que lo avergüenza el doble ante la sociedad. Pero
hay que decirle también a ese tipo de personas que ya cometieron el error, simplemente recurran a las autoridades, pidan el favor del resguardo de la confidencialidad porque se va a entender el motivo y ayude a detener al responsable. De lo contrario, hasta que le pele, hasta que le saque todo el dinero, va a continuar este tipo de situaciones. Y hoy tuvimos este caso de este señor detenido que realmente era un descarado porque le hizo a una pobre joven todo esto, la extorsionó a pesar de que tenía poco para dar y la extorsión seguía sin piedad. Y con el agravante, digo, y esto lo va seguramente la investigación lo va a ir determinando, de que se encontraron más fotografías. O estamos hablando de alguien que es degenerado, o estamos hablando de alguien que estaba haciendo un gran negocio de esto que se denomina sexting. Pero ya la justicia lo va a estar determinando todo en su momento para conocer resultados acerca de la investigación que nuevamente saltó al tapete anoche cuando ya se hizo este operativo a cargo del fiscal Joel Casal y del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. A la vuelta de la pausa vamos a estar compartiendo los mensajes y vamos a estar compartiendo también un caso resuelto por la Brigada Central, un caso muy interesante de cómo empleados infieles estaban robando a su patrón y de cómo termina la historia con el empleado que más confiaba el patrón.